¿Qué tal? Buenos días. Del deporte como elemento constructor en una sociedad armoniosa. De eso hablamos hoy en República. Bueno, que el deporte es en parte constructor del carácter, esa no es una idea nueva, pero una que no se toma con tanta seriedad. Tomemos el caso de un joven negro, miembro de una familia de 10 hijos en una sociedad que considera que no tiene derechos. Hijo de un hombre que recoge algodón en los campos. Un hombre negro, dueño de lo que algunos han llamado el momento más grande del deporte. Esto ocurrió en mayo 25 de 1935 y ocurrió en 45 minutos durante un torneo universitario en Ann Arbor, Michigan. Este hombre negro estableció 3 récords del mundo, en 90 metros, salto largo y 200 metros con vallas. Este hombre luego fue a los Juegos Olímpicos diseñados para hacer lucir a una raza como la superior, la llamada raza aria, y abofeteó a un régimen en la cara, demostrando que esto no era así. Ganó 4 medallas de oro. Este hombre negro es Jesse Owens y las Olimpiadas son las de 1936 y abofeteó al mismo Hitler de la Alemania nazi. Owens, un joven sin mayores derechos, subió a lo más alto de la excelencia, a lo que pocos seres humanos llegarán. Ilustra lo que Platón llama en República, en un apartado conocido como gymnastique, como arete o la búsqueda de la armonía. Owens era un estudiante de la renombrada Universidad Estatal de Ohio, algo inusual para un hombre negro de la época. Retomando a Platón, arete busca la armonía entre la virtud personal, la proeza intelectual y la política. En República, arete enfatiza el deporte como constructor de carácter basado en valores morales y autocontrol. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esta mañana nos acompaña en República un hombre que busca a través del deporte y también otras actividades recuperar el tejido social y construir un ciudadano rico en cívica. Es un placer esta mañana conversar con Alejandro Goodman de la Fundación Forever. Bienvenido, Alejandro, a República. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco. Qué linda introducción. Yo me acuerdo cuando estudiaba, ¿no? En la escuela o en la universidad. Todavía sigo estudiando cada día, ¿eh? Quiero aclarar porque eso uno no debe terminar de hacerlo jamás. Si le interesa y ama lo que hace. Los griegos, qué lástima que se haya perdido esa esencia del deporte. Para los griegos era toda una parte, un elemento esencial de su cultura, el deporte. Con esas connotaciones que usted bien apuntaba y esas menciones que hacía quizás el más grande pensador, sobre todo de esa época, ¿no? Platón. Pero que desgraciadamente el deporte fue perdiendo, y así me pasó a mí. Cuando nosotros comenzamos todo este tema, la fundación se llamaba Fútbol Forever y desarrollamos un programa que nos llevó 7 años. Incluso escribimos un libro a partir de allí. Sí. El programa anduvo muy bien, tuvo magníficos resultados, pero nosotros lo habíamos escrito y desarrollado para que pudiera transformar la vida de muchos jóvenes y de muchas situaciones que desgraciadamente no podían no podían desarrollarse de la mejor manera y que entendíamos que el deporte podía lograrlo. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente, porque toda la dinámica de esos ámbitos y de los otros ámbitos hacían imposible que floreciera en su capacidad. Y que el deporte, si bien puede acompañar todo ese florecimiento y ese desarrollo, no es per se capaz de generar todo eso. Salvo situaciones muy particulares en donde a algunos el deporte les significa desde lo espiritual, desde lo intelectual y desde lo físico una posibilidad magnífica que toman como ejemplo para salir adelante en todas otras áreas, o aquellos deportistas que per se pueden salir adelante con su talento y volverse profesionales también, pero que no es el sentido que buscábamos cuando lo hicimos. Entonces, nos invitó el Papa la primera vez a hablar sobre esta temática, y en la Academia de las Ciencias yo levanté la mano, a mí se me dio la palabra al primero que se le dio la palabra de todos los que estábamos allí presentes, y dije, después de 7 años me equivoqué. Nosotros pensábamos que el deporte podía, pero a pesar de los resultados magníficos, y deben ser de las clínicas deportivas más avanzadas que hay hoy en el mundo,
si bien lo seguimos utilizando y es un componente más para el verdadero desarrollo, per se no puede, no cumple con aquellos objetivos que pensamos, y mire que nos llevó 7 años armarla, justamente sabiendo que había toda una cantidad, porque nosotros buscábamos en ese modelo, en la incorporación de un modelo de aprendizaje a partir del deporte que se pudiera transferir en otras áreas de la vida. Es muy importante hacerlo, pero si no se hace toda una contextualización de los ámbitos, se hace muy, pero muy difícil. Ahora, Alejandro, ¿dónde operabas y qué fue lo que encontraste y por qué el deporte no fue suficiente? Bueno, nosotros arrancamos acá en el año 2004 y en principio operábamos en muy distintas zonas, desde Colón hasta Soyapango, estuvimos en Sonsonate también, bueno, en una cantidad de lugares muy diversos del país. Y nos fuimos dando cuenta que había resultados muy, pero muy interesantes dentro de, porque incluso se hicieron estudios que desgraciadamente, Carlos, estudios que hicieron instituciones, organizaciones fuera de lo que era en ese momento la fundación, por supuesto, ¿no? Estudios de 50, 60 páginas que desgraciadamente yo creo que nadie leyó y que incluso todavía deben estar ahí los resultados de por lo menos 3 años, de 50, 60 páginas que nadie leyó. Y nos dimos cuenta, había unos cambios maravillosos en los chicos, en el seno familiar, en la escuela, pero no podían. Uno puede hacer un montón de cambios, pero si no van acompañados de esas instituciones, si no hay cambios en esa familia, si no hay cambios, si no hay impacto, porque los cambios son muy diversos, de todo tipo. Yo veía que empezaba a generarse un ser humano mucho más completo, más rico, a partir de esta incorporación de un modelo de aprendizaje que veía el mundo un poquitito distinto, pero no había todo el otro acompañamiento, porque las cosas seguían igual. El funcionamiento de un ámbito y del otro era más o menos de las instituciones, familia, escuela, vecindad, universidad, empresa, etcétera, etcétera, medios, era más o menos el mismo. Entonces, como no podía impactar lo suficiente, sobre todo ese joven o esos maestros, aunque recibía una cantidad de revitalización o de energía y de conocimientos y de que veía que podía alcanzar ciertas cosas, no era lo suficientemente fuerte o que fortalecía para provocar un cambio sustancial en su modo de vida. Entonces, después de incluso la FIFA nos llamó y pertenecimos durante un tiempo ellos tienen una división que se llama Football for Hope, en donde nosotros éramos un poco el programa central que enseñaba al resto del mundo de cómo el deporte podía provocar cambios importantes en la gente. Pero así todo, como le digo, fui el primero que levanté la mano y le dije al Papa, y adelante de todo en la Academia de Ciencias, mire, con esto no se puede. Por más que sea lo más avanzado que hay, es un engaño. Y mire que hay que ser valiente para decirlo ahí, no valiente porque corre en riesgo su vida, sino porque después de 7 años de un trabajo donde usted va dejando casi todo y reconocer que se equivocó, que no es el camino, digamos que por lo menos necesita tener una convicción muy clara de lo que está buscando y dejar un poco de lado uno mismo, ¿no? Que en general es lo que más entorpece el posible desarrollo de la ciencia, de los seres humanos, de los países. Los egos mezclan, son importantes los egos, ¿no? Porque permiten ir construyendo cosas, pero muchas veces tapan las cosas. Ahora, Alejandro, antes de que veamos hacia el futuro, quisiera saber exactamente, comprender, porque estoy seguro que no toda la gente está completamente enterada de lo que tú estabas haciendo. ¿Qué te encontraste en una comunidad tan estigmatizada como la de Soyapango? ¿Y cuáles fueron los beneficios de esto que 7 años después tú comprendiste que era insuficiente, pero que algo de beneficio tuvo que haber tenido? Sí, seguro. Está bien la pregunta, Carlos, porque hoy, por ejemplo, nosotros los chicos que ya se han graduado y los que se están graduando pasaron por esas clínicas deportivas. Yo lo agarré
por ejemplo, yo para tomar un ejemplo, en la Escuela Santa Eduviges hace como 10 años, por lo menos. Yo, en general soy muy malo con los tiempos, pero por lo menos hace 10 años. Los jóvenes, los chicos que empezaron, porque ahí hacíamos las clínicas deportivas, esa escuela debe seguir teniendo alrededor de 1000 jóvenes o 1100 y le hacíamos clínica deportiva a todos los jóvenes. Los jóvenes que empezaron en aquel entonces, hoy ya se están graduando de la universidad. A ellos les sirvió en su momento para ir involucrándose, para ir participando. Las clínicas son muy complejas, son muy entretenidas, son muy importantes, tienen un impacto en el ser humano, pero esas clínicas en su momento que orientaban, ilusionaban a muchos jóvenes, después las fuimos acompañando y abrazando con lo que fue esa cultura de la integración que se sigue construyendo cada día entre los salvadoreños y que de alguna manera permite a uno ir construyendo de manera mucho más sólida, mucho más inteligente, mucho más acorde al ser humano, a su capacidad, a su desarrollo. Nos fuimos encontrando con una necesidad imperiosa de abrazarse a algo que le permitiera a uno desarrollarse. El ser humano tiene en sí mismo esa capacidad de querer estar mejor. Obviamente también tiene esa energía de muchas veces boicotearse, ¿no? Y de querer estar peor también. Pero en líneas generales, esa energía y esa capacidad de querer estar mejor está latente en cada uno. Muchas veces está muy escondida y muy tapada, un poco para protegerse ante la frustración y la desilusión de un nuevo encuentro con una imposibilidad. Hay que generar marcos para estar mejor. Uno no es tan fuerte como para derribar una pared, sobre todo si es de cemento. Ahora, uno puede derribar una pared o subirla o eludirla. Hay muchas maneras de sortear esa figura que yo le estoy mencionando. Si a uno le dicen, mira, tenés que derribar esa pared y no encuentra más que ese camino, seguramente va a fracasar en ese intento. Cuando empieza a descubrir cómo puede, las fortalezas que uno tiene, la inteligencia, la creatividad, el acompañamiento de mucho de su ámbito y del otro, empieza a darse cuenta que es muy posible desarrollarse realmente. Nosotros entendimos en un principio, no en un principio, nos llevó años, que lo que se estaba haciendo no era suficiente, no se podía, porque partíamos del joven, de la familia y de la escuela, pero no era suficiente para revitalizar esos ámbitos. Se lo chupa hacia abajo y los del otro ámbito, los que vivimos más o menos bien, generamos una cantidad de violencias y cerramos un montón de puertas que sin ellos es absolutamente imposible. Mire, así como para los que viven mal es imposible vivir bien y desarrollarse, para los que viven bien es imposible vivir bien realmente, más allá de lo material y yo, sin los que viven mal. Entonces, esta ida y vuelta, esta construcción que es necesaria y absolutamente indispensable para el desarrollo. No hay ninguna posibilidad de desarrollo de los seres humanos y de las instituciones si no existe esta ida y vuelta de la integración. Si no empezamos a cambiar los términos, si no empezamos a conocer un poco más en profundidad toda esta temática y no empezamos a darnos cuenta que no conocemos y no reconocemos nuestras realidades, se hace muy, pero muy difícil poder avanzar y poder realmente estar convencido de un país que deseamos. Acá se habla, acá en Latinoamérica, y se deja en manos de los políticos, de los economistas, de los encargados del marketing, un montón de decisiones que van mucho más allá de ellos y que nosotros mismos, los latinoamericanos, sabemos que tienen enormes limitaciones. Los dejamos a ellos como magos, esperamos que fueran magos y que no nos toquen nada a los que estamos más o menos bien y que nos ayuden a estar un poco mejor, y a los que están mal, realmente que esperan tan poquito que ese modo de construir los deja en un estado prácticamente de perpetuidad en su modo de vida que vienen llevando desde hace un montón de décadas, ¿no? Ahora, Alejandro, me llamó la atención algo de lo que dijiste y quisiera que lo explicara tal vez en unos minutos, eso de que se lo chupa hacia abajo. Pero exactamente, ¿qué te encontraste en esas comunidades cuando llegaste? Hay
una idea que se saca del informe del Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo de 2012, si mal no recuerdo, que dice que hay una relación estrecha entre familias desintegradas y jóvenes ingresando a las pandillas. Si esto es así, si esto es lo que te encontraste, ¿cómo lograste ayudarle, aunque lo consideres insuficiente ya 7 años después? Bueno, yo considero primero insuficiente, Carlos, las Naciones Unidas, considero insuficiente lo que hace el BID, el USAID, realmente, y esto viene de la mano con los jóvenes que estamos formando en la universidad, por ejemplo. Podemos arrancar de mucho más atrás, pero para poner un punto de arranque de todo esto, nosotros estamos formando profesionales, intelectuales sociales, que están muy lejos de conocer y de reconocer una verdadera realidad de país. Estas organizaciones internacionales están 50 años atrasados. Mire, yo justamente estaba ordenando casualmente, ¿no? Algunos artículos yo guardo mucho, leo bastante. Hace poco el secretario general adjunto de las Naciones Unidas dijo: estamos muy mal. Nosotros hace 14 años que venimos diciendo lo mismo. Estas organizaciones están muy mal. No conocen casi nada de esta temática y no hacen nada por conocerla mejor y entonces por transformar. Están muy atrasados. Y los intelectuales sociales, que son muy pocos los que son realmente brillantes, están 50 años atrasados y están más viviendo para su propio conocimiento y para aquellos que los emplean y para no transformar y cambiar profundamente. Y entonces las recetas que dan son aquellas. Para cualquier persona que conozca un poco estas realidades, lo que dice las Naciones Unidas es como decirle que esto es un vaso de agua. No hay que estudiar demasiado. Hay que querer estar, querer descubrir, tener sensibilidad, empatía, querer un país mejor, entender como profesional o como ser humano qué es lo que sucede, cómo se vive en distintos ámbitos, cómo se vive en los ámbitos que andan bien, qué violencia sale de aquí para allá también y cuál es la que de acá sale para allá. Reconocer esto como violencia, porque acá nosotros reconocemos en nuestra sociedad, nosotros reconocemos la violencia que emana del menos del 0,5, 0,3, 0,1 de la población que viene de los ámbitos de la pobreza. Porque el 99, tanto de la gente que vive en las comunidades es gente honesta, que con muchísima dignidad trata de tener la mejor vida posible. Con muchísima dignidad y que sale con un esfuerzo triple a trabajar, que trata de estudiar, etcétera, etcétera. La que emana de los ámbitos de las universidades, de las empresas, de los medios, etcétera, etcétera, de nosotros, de los que vivimos más o menos bien, hacia acá, es hartamente superior a la que se recibe. Hartamente superior. Lo que pasa es que esta se reconoce, se institucionaliza, generamos una cantidad de prejuicios y cerramos las puertas, las compuertas y todo lo demás. Y esta no se reconoce como tal, porque a nosotros no nos afecta, porque a nosotros nos permite seguir creciendo y desconociendo. No estamos hablando de 20 locos que andan por allá, estamos hablando del 50% de la población, en este caso El Salvador, pero Latinoamérica es más o menos parecida, obviamente con matices muy distintos, pero parecida en líneas generales, porque el 30, 40 o 50% de la población de los países latinoamericanos viven en condiciones de pobreza. Y no la pobreza que contabiliza solamente desde el punto de vista numérico las Naciones Unidas, el USAID y la que utiliza el BID, etcétera, etcétera. Tan 50 siempre le ponen un numerito económico que además no responde y que es la manera más fácil de entender la pobreza. Toda esta temática es sumamente complicada, Carlos, como imaginará. Y por eso nosotros estamos tratando de generar condiciones entre unos y otros para que entre los salvadoreños se construya esta integración que es absolutamente necesaria para un verdadero desarrollo. Y es así como viene sucediendo. Entonces usted me decía, las Naciones Unidas dice que hay una relación, claro que hay una relación, pero también le puedo decir que hay una relación tremendamente, claro, pero eso no se mete nadie, ¿no? Porque no les conviene. Hay una relación tremendamente brutal entre las comunidades, entre las organizaciones internacionales y
el sistema que ha elegido para que romper los embudos sociales, sobre todo en temas de educación, con los jóvenes que estudian en las escuelas de las comunidades empobrecidas. La creación que se ha tenido, fíjese, los intelectuales, los pensadores de nuestros países, históricamente hasta el día de hoy, junto a las fundaciones, a las empresas y a las organizaciones internacionales, que son un poco las que tendrían que marcar el lineamiento para acompañar toda esta integración, dicen, nosotros, fíjese, esta es la salida que han encontrado, nosotros vamos a premiar al mejor de cada escuela. Ese sí merece, con un enorme esfuerzo, le vamos a dar la oportunidad de que ingrese a la universidad con una beca. Si usted se da cuenta de los recursos existentes hoy en el país para que eso no sea la solución, y la clase de solución que hemos encontrado para revertir esos embudos sociales que causan que los países, sobre todo su gente, viva tan mal uno y otro, es de troglodita seguir pensando, es de 50 años atrasado. No puede ser que vayamos a buscar al chico del 10 y que el otro 99% de esa escuela, siempre y cuando que haya uno por escuela, que no siempre se da, que ese chico merezca estar por su talento en matemáticas, en inglés, en historia, y que por supuesto tenga buena conducta. Con esos, ellos se amparan, ese sistema de apoyo, de ayuda y de cooperación se ampara, y la intelectualidad se ampara diciendo, bueno, las oportunidades está en vos recibirla. Ok, tengo que ir a la pausa, Alejandro. Regresamos en solo minutos, seguimos hablando acerca de esa cultura de premiar solamente la excelencia. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Alejandro, hace unos minutos usted me decía que iniciaron con el fútbol, digamos, como el principal instrumento para lograr construir un tejido social en estas comunidades que han sido estigmatizadas, pero que poco a poco eso, y voy a citarlo, se lo chupó hacia abajo, dijo. ¿Por qué? A ver, a mí me gusta siempre tratar de encontrar algunas analogías para simplificar. Si usted no está preparado, mire, yo fui jugador de fútbol, se lo voy a poner bien simple, le voy a poner un caso que me pasó a mí. Yo tengo una enfermedad muy rara, que a una cantidad muy elevada de energía, si mi cuerpo no está preparado, los músculos se van rompiendo, se van partiendo, eso se quedan los riñones y yo tengo que entrar a diálisis. Eso me pasó una vez en mi carrera deportiva. Si mi cuerpo no está preparado, no puede competir y corre en riesgo. Eso es una situación sumamente extrema, atípica, de hecho, no ha habido profesionales con esta enfermedad. Se llama CPT deficiency, es muy rara. Bueno, yo no genero una enzima. Con esto le quiero decir, si usted no está preparado para afrontar lo que significa un verdadero desarrollo de sus capacidades, si no tiene un acompañamiento, uno no vive solo en una caverna, es muy probable que no pueda alcanzar ese desarrollo. Ese potencial se diluye. Si a usted, si la familia está debilitada, si la familia tiene serios problemas para pensar más allá de qué es lo que va a hacer y qué va a comer, que necesitan todos trabajar, que a lo mejor el papá no está o la mamá y quedó la abuelita, etcétera, etcétera, esa situación que es tan común en muchas familias debilitadas del país. Si usted no encuentra una escuela tampoco que logre amparar
esa situación en donde los maestros poco a poco van perdiendo la ilusión que generó que ellos se dedicaran a esa noble tarea, porque no ven que esos alumnos en donde ellos depositan su energía puedan salir una vez que termina, en el mejor de los casos, el bachillerato, porque no hay continuidad académica o educativa. Si usted va viendo que del otro lado, cuando va a buscar empleo, la cuestión viene muy mal porque no está capacitado y porque además viene de esta zona. Si usted escucha en los medios que todo lo que viene de esa zona es dramático, la vida le va pegando palos en el tobillo, en la rodilla, en el estómago, en la cabeza, en la espalda. No es fácil, no es fácil. Por más ganas que usted va teniendo, a cada paso le van generando. Es como a cualquiera que nos está mirando, que dice, yo trabajo en una empresa de repente, pero veo que yo tengo muchas ganas, pero el que está jefe o el que está compitiendo conmigo por mejorar, o los que están me esconden las lapiceras, me esconden los vasos, me cambian los papeles. El jefe inmediato, cada vez que yo tengo una idea, no se la pasa al superior, etcétera, etcétera. Le van mellando su espíritu, su creatividad. Estas cosas que suceden en un ámbito suceden distintas en otros ámbitos, pero más o menos bajo los mismos contextos o situaciones, mejor dicho. Esto es lo que pasaba con el deporte. El deporte a uno le puede llenar de un montón de cuestiones, pero que después, cuando se encuentra con las realidades, no son lo suficientemente fuertes como para sacarlo adelante. Entonces, todo eso, en lugar de ir promoviendo sus espacios, su potencial, su enriquecimiento como ser humano y potenciando a otros, lo va mermando, lo va gastando, lo va desilusionando. Y la desilusión trae consecuencias, porque uno se va guardando, se va metiendo, se va ensimismando más. Queda esa llamita, no se crea que se apaga. Está en todos esa llamita. Lo que pasa es que a veces está muy adentro. Uno va descubriendo después con el tiempo y con el cariño que le van dando unos y otros, y eso lo descubrimos permanentemente, que esa llamita está. En cuanto uno le pone un poquitito de calor, tiene un potencial riquísimo. Eso lo vemos, Carlos, nosotros hoy ya lo vemos. Yo estoy tan ilusionado con este país. No es que vengo un ratito ni ayer, no, son muchos años ya. Son 12, 13 años ya. De andar de acá, mira, arrancamos a las 5 y no paramos hasta las 10, 11 de la noche, o sea, que ando pim, así, no es que... Cuando uno ve lo que son capaces de construir los salvadoreños, construido por los salvadoreños, pues esto no lo construye una fundación, esto lo repito hasta el cansancio, porque hay que romper también ciertos moldes. La gente piensa qué es lo que da la fundación. Nosotros no hacemos casi nada, hacemos algunas cosas, sí, pero tal vez lo más importante es promover situaciones. Ayer hicimos una reunión entre pares, entre maestros de escuela, de distintas escuelas del país y de distintas universidades del país. Esto que a mí me llama la atención que no se haga, sobre todo en Latinoamérica, me parece una barbaridad. Porque si nosotros estamos buscando que la educación ocupe un rol fundamental, pero no la educación tradicional, hay otra educación, hay otra formación que es mucho más importante incluso, que tiene que ver con que ellos conozcan a estos y estos conozcan a ellos. No es la mejor, unos y otros, digamos, que se conozcan, que se reconozcan, que se respeten, que puedan descubrir entre ellos elementos como para ir construyendo algo que tenga mucho más que ver con unos y otros. Hay dos instituciones, por ejemplo, las escuelas y las universidades, que no se conocen, que son como primos lejanos y que se ven en algún velatorio, cuando deberían ser. Si yo le digo a usted, usted va a decir, sí, la verdad que por ahí no lo había pensado mucho, pero es absolutamente natural que tendría que haber una relación pero muy fortalecida entre la escuela y la universidad, porque se trata de la continuidad educativa o académica, pero sobre todo educativa, de los seres humanos. Y no la hay. En realidad hay un poco entre los colegios que están más o menos bien dentro de este mismo ámbito,
y las universidades. Y entre los padres, que ya son profesionales, y las universidades, por distintos motivos. Pero entre las escuelas y las universidades, en líneas generales, eso no ha habido. Hoy empieza a haber, a partir de este programa que han generado distintos rectores de universidades y muchísimas escuelas del país, y maestros y profesores y estudiantes y vecinos y empresas, que también son parte de esta ecuación, donde empiezan a participar en la formación educativa de los jóvenes, esta relación de hermandad fundamental para construir. Antes era, vamos a hacer un sistema de becas. Tenemos que eliminar un sistema de becas. No podemos seguir. Es un insulto, Carlos, Claro, es que no nos hemos puesto a pensar en esas cosas, seriamente. Lo que tenemos que lograr es que exista una continuidad en la educación para que se rompan esos embudos sociales. Es necesario que el 20%, por ejemplo, de los chicos, más o menos, por darle un número quizás aproximado y que deberíamos aspirar, que el 20 o 25% de los jóvenes de las escuelas ingresaran en las universidades, que el 15-20% de los jóvenes que estudian en esas escuelas también fueran a escuelas técnicas con un año y medio, que los prepararan distintos. Nosotros hacemos todo un proceso formativo de 11 actividades que los chicos deben realizar. O sea que nadie les regala nada, tienen que trabajar después de las horas de clase y los sábados y domingos, donde empiezan a descubrir otro mundo, donde unos y otros se empiezan a acercar en serio, donde provocan que ya se estén graduando y que los niveles de deserción sean muy, pero muy inferiores a los niveles de deserción en las universidades con los alumnos regulares que no necesitan. O sea, dejar ese sistema de beca de premiar al mejor por una continuidad, cambiarlo por un sistema de continuidad académica. Esto es lo que hay que hacer para romper con esas cosas que mantienen a un país totalmente dividido. Si no hacemos estas cosas, la solución viene de estas organizaciones internacionales, viene de estos políticos que desconocen esta temática y que, como hay que trabajarla tanto, no se preocupan demasiado, y le dejamos todo esto a quién sabe quién. Y terminamos diciendo, bueno, nosotros le damos una beca a este, al otro, o regalando becas, que eso es otro tema, que es regalar becas. O sea, básicamente lo que nos estás diciendo es que estos premios al excepcionalismo realmente no hacen mayor cosa por mejorar la sociedad en su totalidad. Simplemente son esfuerzos dispersos que realmente no ayudan a componer la cosa. Ahora, también estás planteando, por lo que entiendo, que esto definitivamente tiene que ser hecho por el Estado y por lo menos no necesariamente, Carlos. El Estado sí quisiéramos nosotros que eventualmente institucionalizara esta forma de construcción, esta nueva construcción que hacen los salvadoreños. Hoy ya son 10 universidades las que están participando. Cuando arrancamos había una sola. Hay posibilidades ahora de que se incluyan 2 o 3 más. O sea, ya estamos hablando que la misma universidad del país entendió, que los mismos rectores, que algún día se les va a reconocer que han sido héroes en la educación, que están siendo héroes, que están cambiando el acceso a la universidad, que las mismas escuelas empiezan a revitalizarse, que los mismos vecinos, que los mismos alumnos empiezan a tomar otras actitudes, empiezan a comprometerse de otra manera, empiezan a funcionar de manera distinta, pero necesitamos que el Estado en 2 o 3 años tome un poco de cartas en el asunto de manera más fuerte y que lo institucionalice. Esta es una manera, y que las otras escuelas técnicas también sean parte, porque estamos ahora incorporando distintas escuelas técnicas que también son muy... Pero si usted tiene un 40 o un 50% de los jóvenes en cada escuela estudiando en las universidades y en las escuelas técnicas, mire si habrá cambiado el país. Mire si el país habrá cambiado. Con las instituciones fortalecidas, familia, escuela, universidad, una universidad distinta. Se necesita una universidad distinta, mucho más oxigenada, muy distinta a la que hoy se está formando mal. No se está formando en función de la realidad del país, se desconoce la verdadera... Y esto tiene unas consecuencias tremendas en la pobreza y en otros ámbitos. ¿Por qué? Tengo que ir a la pausa, Alejandro, pero regresamos y seguimos profundizando en lo que hace la Fundación Forever. Ya volvemos.
siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Alejandro, hay una realidad aquí en El Salvador y es que algunos jóvenes, y hay que decirlo así, porque hay cálculos que dicen que hay entre 60.000 pandilleros y luego la esfera de influencia de estas personas son 300.000 o 350.000 porque son los padres, los hermanos, las abuelas, etcétera. Pero eso quiere decir también que no es la gran cantidad o la mayor población, en porcentaje de El Salvador. Pero esta población es bastante influyente en el sentido peyorativo de la palabra sobre los que de repente no están metidos en estas agrupaciones criminales. La pregunta es cómo rompes esta cadena que no sé si es secuencial e inevitable de si estás en una zona estigmatizada o te vas para Estados Unidos o te quedas en tu casa y no salís y ya tenés 12 años porque te van a vigiar y te van a querer reclutar o te metes a la pandilla. ¿Es así? ¿Es tan radical así? ¿Es representativo esto o no? Y si esto es así, ¿cómo rompes con eso? Bueno, es una mirada que tiene un nivel de acercamiento a la realidad bastante importante. Lo que se ha construido en tantas décadas, Carlos, no se puede cambiar fácilmente. Este es el país que tenemos. Y esta es la realidad que hay que conocer y hay que profundizar. Está casi todo ahí para ser descubierto. A partir de conocer realmente qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa, pero en serio, con ganas, con amor, con profesionalismo. A partir de esas cosas vamos a descubrir que hay una cantidad enorme de recursos que deben ser utilizados y que tienen que ser utilizados en función de la transformación, de mejorar de unos y otros. A nosotros nos pasa también, como usted apuntaba muy bien. Hay jóvenes, hay una joven, yo doy en general ejemplos muy próximos y muy recientes y que no son atípicos. Hay una joven que está en tercer año de la universidad que me llamó hace unos días y me dijo: Alejandro, nadie en mi familia está trabajando, la situación está tremenda, el papá no sé, ahora cuánto habrá desaparecido de la familia, la mamá estaba sin trabajo, no recuerdo bien me dijo: me tengo que ir a España. Mi abuelita que vive en España me pidió y me voy a España. Tercer año de universidad. Obviamente ninguna historia de universitarios en su familia, como el 99%, el 95% de los jóvenes en las comunidades, desgraciadamente. Otro joven hace semanas atrás, brillante joven, también brillante, tercer año de la universidad, brillante, la joven también muy buena alumna, muy buena alumna. Este chico se fue a buscar su futuro a Panamá. Claro que esta es la realidad. Hay que construir a partir de esta realidad, Carlos. O nos quedamos cruzados de brazos y esperamos que... ¿O usted cree que... Porque hay mucha gente que cree que bajando el nivel de muertes se solucionan los problemas. Esta violencia que hoy vivimos, ayer la vivimos de otra manera, con la guerra. Y mañana será otra clase de violencia, que no va a ser reemplazada ni mejorada por estos programas de prevención que proponen las organizaciones internacionales, fundaciones, etc. ¿Por qué? Ni con paliativos y dispersos. Porque ni la responsabilidad social empresarial, que está a años luz de convertirse en un verdadero empuje, fuerza, ¿no? Desconocen de sus propios recursos muchas veces y otras veces los envuelven en un paquete muy florido para no tener que comprometerse. Entonces, la raíz para ti para solucionar esto es que eliminemos de la cultura salvadoreña el gran antivalor de la exclusión. Bueno, eso ni hablar, ni hablar. Y la mejor manera, ayer estábamos con estos maestros y profesores, había una profesora de la escuela Mónica Herrera, una de las escuelas quizás más caras del país. Junto a la ESEN deben ser de las dos más caras. Y hablaba de cómo
se integraban los chicos que están allí participando. Ya hay chicos que están en tercer año, otros en segundo, otros en primero, y cómo se integran. Hay otras experiencias, por ejemplo, a nosotros nos ayuda mucho el Banco Agrícola, muchísimo el presidente del Banco Agrícola, Rafael Barraza, que es un hombre maravilloso, y también hay una experiencia que se está haciendo en el Scotiabank, donde participan los chicos en unos cursos de capacitación que son parte de este proceso formativo para ingresar a la universidad, y donde uno ve dos polos también muy opuestos de la sociedad, pero integradísimos, los jóvenes que van cada semana y los empleados del banco. Me llevó 4 o 5 años entrar, romper esa barrera. Ahora es una familia. Se rompe así, se rompen así esos preconceptos, esas marginaciones, cuando uno va entendiendo, descubriendo de un lado y del otro, y se empieza a construir de un modo distinto, que uno ni se imaginó. Pero en la nebulosa y en lo que consumimos todo el día, se hace muy difícil animarse, tener ganas de hacer. No sabe uno por dónde empezar. Lo apabulla la cantidad. Uno escucha a un político, al otro político, al de marketing, al de... Todo opinamos. Yo no me animaría a opinar sobre química, no sé, a no ser que leyera. Me daría mucha... Sobre todo, podría hablar de química con usted cuando vayamos al corte y hablar tontería, total, somos dos, Carlos, y usted diría, en el peor de los casos, usted diría que burro este muchacho, ¿no? Que no sabe nada de química. Pero no en la facultad de química, hablándoles de química. Uno escucha permanentemente tantas barbaridades que están tan alejadas de las realidades. Por suerte, las universidades del país están cambiando. Hay un hecho histórico que está ocurriendo acá en las universidades, hay un hecho histórico en la educación que está sucediendo entre las escuelas, las universidades y las empresas, que es maravilloso. Ya hay 500 jóvenes de todo el país participando de este programa de Educación por una Cultura de la Integración. Este año anhelamos que entre alrededor de 700, 800 jóvenes entren a las universidades y a las escuelas técnicas. Para eso se necesitan $500.000, que no se lo dan a Fundación Forever. Se lo va a un fideicomiso que armó el Banco Agrícola, y que eso es un candado y que solo va para pagar todo eso. Y eventualmente, en unos años, aspiramos que el 30% de los cupos de cada universidad y de las escuelas técnicas sean para los jóvenes que provienen, 30 para las universidades, después otro tanto para las escuelas técnicas, que provienen de estas escuelas que hayan realizado el proceso formativo de integración. De estas zonas estigmatizadas. Sí, no tanto de estigmatizada, porque bueno, en realidad está en toda Latinoamérica, aquel que vive lo que vivimos bien, pensamos de algún modo que aquellos que viven en las comunidades empobrecidas son esto y aquello. Desgraciadamente esa asociación que usted bien dice es tremendamente dañina. Es como que cada vez que va a un medio y deja... Mire, en El Salvador han ayudado muchísimo los medios para muchísimas cosas muy importantes, como por ejemplo un programa como este, dando a conocer una visión distinta. Es muy, pero muy importante, muy beneficiosa, pero también se hace mucho daño cuando se va a cubrir un hecho delictivo y parece que eso fuera Vietnam y que uno no quiere ni pasar por ahí. Y yo le digo, yo que voy, y que viene tanta gente, vienen estudiantes de las universidades y que hacen refuerzos escolares, unos ayudan a otros, etcétera, etcétera, y profesional, y va a Fosalud, y van tantas organizaciones muy importantes desde hace muchos años, que no es así, que es muy difícil, claro que es muy difícil construir en esos ámbitos, pero se puede y se viene haciendo y hay maneras. ¿Y qué es lo que es? Porque es lo que hemos sabido construir. Y que a partir de aquí hay que empezar a construir, o desde hace ya muchos años, hay que empezar a construir, pero no en palabras. No podemos hacer que las palabras reemplacen a los hechos. No vamos a ningún lado con eso. Si no agarramos la pala y el pico y empezamos a arar en el cemento, no hay manera. Ahora, es mucho más cómodo decir yo beco a 10 chicos. Hago así, saco, digo, ¿cuánto vale? Bequé a los mejores, menos problema aparte, porque cuando usted beca al que mejor se porte y al mejor nota, ese le da, es menos costoso en todo sentido mantenerlo. Fíjese si será perverso el sistema de becas, que además de elegir al mejor, se le pide a ese mejor que viene con deficiencia, porque si no, no estaría becado, se le exige que saque una nota superior al otro que paga.
es perverso. Tiene una justificación ideológica endeble, diciendo, bueno, como este es el beneficiado, tiene que aprovechar la oportunidad. Pero como si está embromado y lo estamos ayudando, ¿cómo le vamos a pedir más cuando a lo mejor ni come con las 3 comidas? Y a lo mejor tiene que levantarse 3 horas antes para llegar a la universidad, por ejemplo. Y a lo mejor cuando llega a la casa ni lo apoyan, ni le preguntan, ni nada, porque la gente está preocupada con otras cosas. Y ni entienden de qué se trata toda esta temática y los esfuerzos que hay que hacer, porque no hay una historia familiar. Entonces también eso es lo que se está cambiando. Por suerte, el Grupo CEL el año pasado donó $300.000 que ellos manejan en la Funda Geo y entraron 300 chicos. Ya son 500 los que están. De todo el país, mire que están San Miguel, Santa Ana, ahora se incorporó la USO ya en Sonsonate, en San Salvador. Si Dios quiere van a entrar, como les decía, 2 o 3 más muy importantes. Estamos muy ilusionados. Aquí Darlene Mesa, que yo le he conocido a la señora, que todo el mundo me hablaba maravilla de Darlene y tenía muchas ganas de conocerla, y hoy se ha constituido en un baluarte fundamental en esta transformación y la verdad que me llena de una enorme alegría en un país tan dividido que haya opiniones que coincidan en algo. Yo se lo dije a Darlene el otro día. Está mal que lo diga esto, pero no está tan mal. Hay que reconocer. No está viendo solamente. Ah, ¿no se está viendo? Bueno, saludos a Ladi. Que coincidan esas opiniones tan diversas. Todo el mundo le habla maravillas. Es importante que el país, no puede ser que no haya personajes, personalidades que sean respetados por todos. Este es un país que tiene muchos héroes. No todos están muertos. Tenemos que aprender a valorar. Tiene en ese aspecto parecido a Argentina. Argentina también tiene esa destrucción en sí misma de querer fagocitarse a aquellos que pueden ser representativos. Este país tiene una enorme, yo descubro cada día, es capaz de transformarse y de sacar fuerzas de donde no tiene. Yo lo veo en unos y en otros cada día, y cada vez son más. Por eso estoy lleno de ilusión. Bueno, Alejandro, se nos acabó el tiempo, pero Carlos, muchas gracias. Más que agradecerte que hayas estado aquí. Y te deseo éxitos en este esfuerzo por construir una república más inclusiva. Qué lindo título tiene, lo felicito. Es lindo ese título, la república. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la república es de todos y hay que cuidar. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.